Comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta primera emisión de Central FM Equilibrio. A nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, yo le doy las gracias por estar con nosotros en este juevesito ya. Viernes chiquito, hoy es 5 de mayo, aquí en los Estados Unidos, este festejo, esta celebración de la mexicanidad se da de forma acentuada. Entonces, pues una felicitación no solamente a los mexicanos, porque el 5 de mayo en los Estados Unidos representa un festejo para la comunidad latina en su general y por supuesto en México, la famosísima Batalla de Puebla. Vámonos, ¿qué le parece si nos vamos ahora con un resumen de lo más importante? Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. En el Pleno del Senado de Estados Unidos se aprobó una moción que ordena a la administración de Biden a llamar a consultas a México ante lo que consideran desarrollos problemáticos con el sector energético mexicano, violatorios al Tratado de Estados Unidos, México y Canadá. En un voto de viva voz a propuesta del legislador republicano por Luisiana, Bill Cassidy, el Pleno del Senado avaló la moción para ordenar consultas con México en el sector energético y que deberán aún ser debatidas en la Cámara de Representantes para integrarse a la versión final de la ley bipartidista de innovación, tal como ha hecho desde el 2020. Bill Cassidy destacó los obstáculos que las compañías de Estados Unidos se enfrentan en el almacenamiento de combustibles, así como por la cancelación de permisos de importación de gasolinas, y las empresas perciben como acciones premeditadas para favorecer a petróleos mexicanos. Desde abril, la oficina de la representante comercial de Estados Unidos notificó en una carta al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que, a su juicio, diversos cambios regulatorios, administrativos y legales en varias actividades del sector energético mexicano eran violatorios al tratado que está suscrito con Estados Unidos y Canadá. En la moción aprobada anoche, el Senado pidió dicha instancia atender este asunto como una prioridad. Bajo el capítulo 22 del tratado, que entró en vigor en julio del 2020, este tratado que, a manita de puerco, ¿no? A manita de puerco obligó a renegociar el presidente Donald Trump, por cierto, amigo íntimo de López Obrador. Los tres países de América del Norte acordaron que sus empresas de propiedad estatal, como Petróleos Mexicanos, no recibirán un trato preferencial, algo que tanto legisladores en el Capitolio como la propia administración de Biden dicen que México, pues claramente no está cumpliendo, porque México está tratando a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad como lo que son, un monopolio del Estado. El gobierno federal y la iniciativa privada suscribieron el paquete contra la inflación y la carestía para paliar de forma momentánea, porque así va a ser, y homologar, y escuche usted, esto es gravísimo, homologar el precio de 24 artículos de la canasta básica a nivel nacional por los siguientes 6 meses. La leche, el azúcar, el huevo, el bistec, el pollo, el arroz, el frijol, la tortilla, la zanahoria, la manzana. El acuerdo es similar al que firmó en aquel momento, en 1987, y aquí se los comentaba en este noticiero, Miguel de la Madrid Hurtado. Nada más para que veamos la regresión de estas políticas económicas que nos llevan a ideas de los 80s y a iniciativas de los 50s. En Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se trata de un control de precios. No. ¿Cómo cree usted que va a ser un control de precios? Si lo único que están haciendo, pues, es controlar los precios. Es un convenio. Es un convenio voluntario con productores, con distribuidores de tiendas de autoservicios, para que los productos tengan un precio a lo que Andrés piensa que es justo, pasándose la ley de la oferta y la demanda, miren, por el meritito Palacio Nacional.
Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, confirmó la colaboración de los empresarios y advirtió que la inflación va a venir. Sin medidas coercitivas. No se trata de control de precios, es un acuerdo, una alianza para garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo. Aquí está el ánimo del sector empresarial en colaboración con su gobierno para poder mitigar esta fuerte inflación que estamos viviendo y que seguramente viene más fuerte. Y seguramente va a venir más fuerte. Pero bueno, ya hablaremos de esto en el comentario editorial. José Alburguer, presidente de la Confederación de Cámaras Industrial, la CONCAMIN, señaló que el plan para controlar la inflación de Andrés Manuel se podría evitar que el indicador llegue a un 12%. Imagínense una inflación de doble dígito. Y dijo que la inflación es un tema mundial. Y lo es, y tiene toda la razón. Pero México, pues, tiene gran parte de sus alimentos que vienen de importación, que también es cierto. Hay que poner en consideración, ¿por qué México? A ver, ¿por qué México está comprando limones? ¿Por qué México compra maíz, trigo? Pregúnteselo mejor usted. ¿A dónde se va? José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, señaló que la contención a la inflación que se alcance con este plan será limitado, pues se produce por factores internacionales. Se llega a este programa, a este acuerdo en donde pues, las empresas de manera voluntaria deciden no trasladar el aumento de sus costos a ciertos productos, a estos 24 productos, y con esto contener la inflación, sabiendo que es una contención limitada, porque la inflación que vivimos, a diferencia de los 80, que era una inflación producida en nuestro país, ahora es una inflación internacional derivada de esta guerra de Rusia en Ucrania, derivada también todavía de las consecuencias de la pandemia, en el sentido de que se cortaron las cadenas de distribución. Y es importante lo que dice José Medina Mora, porque va a ser, si es que existe el paliativo de la inflación, va a ser mínimo, va a ser temporal, pero nos vamos a enfrascar en un problema bastante más grande. Ya lo platicaremos. Medina Mora adelantó que se instalarán mesas para ir revisando el comportamiento de los precios a través del plan, analizar la posibilidad de incorporar otras medidas de carácter, ahora sí voluntario, para poder decidir la temporalidad de este programa. ¿Cuánto tiempo vamos a aguantar? Indicó que el plan tendrá un costo diferenciado para cada empresa y, por supuesto, pues cada empresa tendrá la calidad de los productos que tiene que mantener intacta, porque cuando le dices a una empresa, pues le vas a bajar a tu utilidad, pues mire, pues me salió más rápido, pero pues también me salió más feo. El gobierno federal podría realizar inversiones por cerca de 380 mil millones de pesos, equivalentes a 1.4% del PIB, para tratar de frenar la inflación en combustibles, productos básicos, anunció así Rogelio Ramírez de la O. 1.4% del Producto Interno Bruto para paliar estos precios. Esto es nuevamente un subsidio. Se está utilizando el presupuesto público. Entonces, se hace este paquete contra la inflación y la carestía en un documento expuesto en el Salón de la Tesorería, y se detalló que del total de la inversión, 330 mil millones se van a destinar a mantener los precios de la gasolina, el diésel y el gas LP y tarifas eléctricas. ¿Por qué, señores? ¿Por qué, señoras? Porque el presidente dijo que no iba a haber gasolinazos. Pero ese chistecito de ya no haber gasolinazos le está saliendo al país. No caro, carísimo, carísimo. Porque todo ese aumento que estamos viendo está siendo subsidiado por el gobierno. Al final del día, ¿quién cree que está pagando? Usted. El plan para la distribución: no habrá incremento en peajes de carreteras. No habrá extensión en cartas porte para básicos de insumos hasta el 1 de octubre. No se incrementarán las tarifas ferroviarias.
ni la contraprestación por interconexión por 6 meses. Esto aplica para transportes de alimentos, fertilizantes e hidrocarburos y otras medidas contemplan la no alza a servicios. También está el compromiso de Telmex y Telcel. Andrés Manuel López Obrador mencionó que la Secretaría de Economía se encargará de revisar la política arancelaria para facilitar el ingreso de insumos en los que México no es autosuficiente. En cuanto a la importación de insumos, la Secretaría de Economía va a revisar toda la política arancelaria con el propósito de facilitar el ingreso de alimentos en los que no somos autosuficientes. Le doy ejemplos: carne de puerco, limones, bueno, ahorita los revisamos, pero muchos de estos productos que vienen de otros países, se les va a eliminar el arancel. Lo que nuevamente, ¿qué significa eliminar el arancel? Que el país no va a ingresar el impuesto. ¿Por qué? Para tratar de que ese impuesto que se va a eliminar sea trasladado al precio final. Entonces, bueno, el presidente señaló que no conviene que suban las tasas de interés, pero será respetuoso a la decisión del Banco de México en caso de que decida hacerlo. Desde luego, el Banco de México es autónomo y ellos tienen que decidir, y vamos a ser respetuosos de la autonomía del Banco de México, pero entre menos suban las tasas de interés, mejor, para que haya inversión y tengamos crecimiento económico. Si hay crecimiento económico, pues hay empleo, si hay empleo hay bienestar, si hay bienestar hay paz, hay tranquilidad. Algunos empresarios que estuvieron en Palacio Nacional son Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Vicente Yáñez Sola, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios, Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Agropecuario, Mauricio M. García Muñoz, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. El 9 de agosto de 1983, dirigentes nacionales y de empresarios obreros firmaron con el presidente de la Madrid el Pacto Nacional de Solidaridad. El acuerdo suscrito también en Palacio Nacional por 33 líderes obreros, 4 dirigentes empresariales y el Ejecutivo establecía el compromiso de actuar con prudencia y moderación en lo que restaba del año para solicitar incrementos. Andrés Manuel López Obrador agradeció a los líderes de la cúpula empresarial y bromeó con algunos de ellos durante la presentación del paquete contra la inflación y carestía. Convocó a Palacio Nacional a más de 30 empresarios y como pocas veces en las mañaneras, los invitados ocuparon las 6 primeras filas. Hasta adelante estuvo el líder del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, y el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle. Más atrás, ubicados, José Medina Mora, presidente de la Coparmex, Jorge Morales, director de negocios de Kimberly-Clark, entre otros. Esta Kimberly-Clark, justamente ¿de quién? De Claudia X González. Debemos actuar, no quedarnos con los brazos cruzados, porque la inflación, como todos sabemos, afecta mucho la economía y afecta más a la gente de escasos recursos económicos, y debemos de evitar que haya carestía de la vida. Ese es el término más preciso, coloquial. López Obrador también se desmarcó de los planes antiinflacionarios de los sexenios priistas. El pacto inflacionario tendrá efectos limitados y no logrará reducir las presiones de manera drástica ni inmediata. Así señaló JP Morgan, Banco Bilbao Vizcaya, Monex, bueno, todos. Lograr la estabilidad de precios de 24 productos de la canasta básica bajará la inflación en aproximadamente 40 o 50 puntos a fin de año. La previsión actual es del 7%, así lo estima JP Morgan Chase. Carlos Serrano, economista y jefe de BBVA Bancomer, expresó igual que el plan
pues va a tener efectos limitados porque se enfrentará a choques de oferta muy potentes a nivel global. Legisladores del PRI, del PAN, aseguraron que el plan de homologación de precios es insuficiente para atender la crisis económica porque no considera apoyo a productores, no considera apoyo a personas en situación de pobreza. Rubén Moreira, coordinador del PRI, presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados, lamentó que la estrategia no incluya a productores nacionales fundamentales para detener el alza de los precios. Consideró que la iniciativa es una confesión del gobierno de que no hay seguridad. Y esto afecta a la economía nacional y el precio de los productos, incluidos los básicos. Damián Cepeda, senador del PAN, recalcó que la idea es buena, pero se quedó corta, pues deja fuera a millones de familias que no tienen ingresos suficientes para ni siquiera comprar esta canasta básica. En lugar de buscar culpables, se deberían de aplicar acciones que en los 80s ayudaron a enfrentar problemas económicos y sociales, impulsaron el desarrollo. Así demandó Enrique de la Madrid. Sin mencionar a Andrés Manuel López Obrador, el priista exigió aprovechar lo que funciona y ha costado décadas construir y cambiar lo que no ha dado resultado. Acompañado de empresarios, exlegisladores y exfuncionarios de aquella época, a la familia de la Madrid conmemoró el 10º aniversario de la muerte del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado. Anunció la creación de una página web en la que se detallará el legado del exmandatario. El legado de su padre, afirmó Enrique de la Madrid, no solo fue reducir la inflación de 150 a 15% a través del llamado Pacto Solidaridad, también incorporó a México al GATT, que fue la antesala del TLC. Inició con negociación con deuda externa, incrementó la participación de la iniciativa privada en diversos sectores. Sin mencionar la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador, añadió que su padre impulsó el aumento de 100 a 200 los espacios plurinominales en la Cámara de Diputados para permitir que los partidos de oposición tengan una mayor representación. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno del Distrito Federal, dio a conocer que inició una demanda civil en contra de la firma noruega DNB para rescindir el contrato porque la compañía recibió el encargo de realizar el peritaje del colapso de la línea 12 del metro. Agregó que también evaluó el proceso penal contra la empresa sin presentar pruebas, calificó como deficiente y de tercer y último reporte elaborado en el que acusó de responder a intereses opositores. Fíjense, esta vieja hipócrita. El único reporte que esté en su contra, ahora los quiere demandar penalmente, porque le dijeron la verdad, porque le dijeron que era responsable, porque le dijeron que era una negligente, porque le dijeron que eso estaba mal hecho. Porque, no sé usted piense, pero en Noruega sí tienen calidad moral que no tiene Claudia. Y ahora los noruegos van a ser demandados por morticia. Hazme el favor. Nosotros iniciamos la rescisión de contrato desde hace ya algunas semanas a esta empresa. Es un informe, este tercer informe, deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso, el tercer reporte. Entonces, por estas razones que iniciamos este procedimiento de rescisión de contrato y demanda civil contra la empresa. Y es parte, pues, de este uso que hace los adversarios que no tienen ninguna moral, ninguna ética, y se está valorando el juicio penal. Convirtió un informe técnico en algo político. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a permitir nosotros eso? Pues ¿cómo vamos a permitir nosotros eso? Justamente como lo dice Claudia. Pero el chiste está en que todo lo que no vaya de acuerdo con lo que ellos quieren, entonces es la oposición y entonces vamos a iniciar un juicio y la rescisión del contrato, porque lo han dicho 1000 veces, ¿estás conmigo o estás en contra de mí? Pero aquí esta que parece salida de una película de los locos Adams no entiende la responsabilidad de lo que significa la muerte de 26 personas en un accidente previsible provocado por las administraciones del gobierno del Distrito Federal que ella encabeza. Perdónenme, pero qué vieja más cínica. Es lamentable.
Sheinbaum amagó con no dar a conocer el informe y dijo, y dijo que en caso de que este se haga público, podría haber consecuencias legales debido a que hay un contrato de confidencialidad entre las partes. El tercer reporte acumuló más de 5 meses de retraso en su entrega. Esta empresa noruega emitió un comunicado en el que aseguró que la metodología seguida en el tercer informe se mantuvo con el mismo rigor de las otras 2 primeras entregas. De acuerdo con fuentes del gobierno, el informe reveló que además de fallas estructurales durante la gestión de Marcelo Ebrard Casaubon, también hubo omisiones, anomalías, irregularidades con Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum, que contribuyeron al colapso. Es decir, señaló responsabilidad en todas las administraciones involucradas en la edificación, en la operación y en el mantenimiento, y posteriormente pues en el deterioro. Pero Claudia ya dijo que sí había habido mantenimiento, pero la verdad es que no había habido mantenimiento, y la responsable de lo que sucedió en la línea 12 del metro ahorita administrativamente se llama Claudia Sheinbaum. Estructuralmente y en la forma de la construcción son Mario Delgado y Marcelo Ebrard. Y ahí queda Miguel Ángel Mancera de sándwich. Pero de todos modos, ahora buscan eludir sus responsabilidades, tratando de hacer menos un informe que no les cae como anillo al dedo. Lástima que no es pandemia. Ocean Futures Society, organización mundial ambientalista que preside Jean-Michel Cousteau, urgió al gobierno de México a una reunión con defensores del medio ambiente, pero en una zona donde se llevan a cabo las obras del tramo 5 del Tren Maya que va de Tulum a Cancún en Quintana Roo. En una carta abierta, argumentó que todo ese patrimonio es patrimonio de la humanidad y corre un grave peligro de perderse debido a la continuación de las obras que no cuentan con la manifestación de impacto ambiental. Cabe mencionar, para los que sí nos acordamos, ¿se acuerdan de Jacques Cousteau? Estábamos en el calipso. Bueno, Jean-Michel Cousteau ha de ser su hijo o su nieto. Pero bueno, el retiro de 56 árboles fue autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la construcción de un túnel vehicular en la alcaldía Coajimalpa. La aprobación federal detalla que el proyecto será concluido en junio y impactará 4,228 metros cuadrados. La venta de autos en México llegó a 5 meses en fila con incrementos a tasa mensual. En abril creció un 5.97, un total de 95,378 unidades colocadas en el mercado. En términos acumulados, se vendieron al público 351,847 autos en los primeros 4 meses del año, una cantidad 2.57 menor a la observada en el mismo año del año pasado, que imagínense, el año pasado había lo del COVID y de todos modos estuvo a la baja. Para que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reciba un buen mantenimiento y mejore su infraestructura y servicios, se necesita descongestionarse. Así lo aseguró Juan Carlos Zazúa, CEO de Viva Aerobús. ¿Por qué? Pues para mandar vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ahora ya están mandando a este Juan Carlos a que diga esas cosas porque ellos son los que tienen licencia de operación en este aeropuerto. Y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para abordar Viva Aerobús, hay que caminar 50,000 metros porque nunca les toca posición. Siempre están en remoto. Pero bueno. La confianza del consumidor en México logró su tercer avance mensual consecutivo al aumentar 0.35 durante abril pasado, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del INEGI. Con esto se coloca en 44.28 unidades. La reforma electoral del Ejecutivo implica regresar a un sistema que imperaba en el 1988, con lo que se pierde la autonomía del órgano. Se busca mantener un control autoritario de la competencia entre partidos y afecta el sistema democrático del país, advirtieron los expresidentes del IFE en el foro en defensa del INE, organizado por el Frente Cívico Nacional. Ahí estaba Waldenberg, estaba Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés. Alertaron del golpe que desde el gobierno se quiere dar a las instituciones electorales. Entonces, estuvieron los presidentes del INE, nada más faltó estuvo Waldenberg, Ugalde, Valdés, y ahora está así, está Córdoba. Entonces ahí están los 4.
La Unidad Técnica de Fiscalización del INE detectó que las empresas a las que pagó de manera ilegal este partiducho Fuerza por México del líder sindical Pedro Aces podrían ser fantasmas, pues sus domicilios fiscales no existen. El señor se robó 33.9 millones de pesos, más o menos. Pedro Aces tenía un partido político que se llamaba Fuerza por México, que evidentemente no llegó a nada, que se alió con Morena, que acabó de senador y que tiene que disolver el partido utilizando recursos que le dio el INE, que no le debió de haber dado, porque es ilegal pagar con estos recursos a sus proveedores que ahora resulta que no existen. Ya cuando te llega la factura y dice lote 35, manzana 10, es que es un terreno baldío y es que ya te vieron la cara de tonto. Diputados del PAN, encabezados por Marilena Pérez Llán, denunciaron ante el INAI a Morena y a su presidente Mario Delgado por la campaña contra legisladores de oposición porque vulnera sus datos personales. En el recurso entregado a la oficina de partes se pidió que el instituto dicte medidas cautelares para que cese la exhibición de imágenes, nombres, afiliación política a estos que se les acusa por traición a la patria. Al señalar que a su esposo Jaime Rodríguez es un preso político del gobierno de Nuevo León, Adriana Dávalos solicitó el apoyo del presidente para hacer justicia. Adriana Dávalos es la esposa de Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco. Usted ha mencionado en reiteradas ocasiones que en su gobierno no hay lugar para los abusos y excesos de poder. Ante lo señalado, no cabe duda que Jaime es un preso político del gobierno de Nuevo León. Señor presidente, le externo mi preocupación no solo por la situación que vive mi familia, sino por todas las familias de Nuevo León. Le pido justicia, señor presidente. Confiamos en usted. Pues el primer problema está, Adriana, que la gente no confía en Jaime. Y a Jaime se le subieron los monstruos de la corrupción durante su gobierno. Llegó como independiente ahí el ranchero bravucón que alguna vez salvó a su hija de un secuestro armado y presidente municipal de quién sabe qué tantas cosas. Y se le subieron los humos. Esa es la realidad. Y sí, hay un desfalco en el gobierno, no se puede decir otra cosa. Dávalos se refirió a Dan Augusto López, secretario de Gobernación, y a Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte. Quien hace casi 50 días fue detenido, procesado y exhibido de una manera denigrante e ilegal. Como sabemos, está recluido por un supuesto delito electoral, sin que a la fecha haya un juez competente que acepte llevar su caso. Y a quien lo vinculó, ahora resulta que ya no sabe qué hacer. Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte, exigió detener los asesinatos, desapariciones de mujeres y niñas y culpó de este fenómeno a la cultura machista y a la permisividad con el acoso en instituciones como escuelas, universidades y, por supuesto, la impunidad de los criminales. Autoridades de Chihuahua indagaron el asesinato de un joven de 17, quien fue hallado parcialmente calcinado en una vivienda de Ciudad Juárez. La causa de muerte fue traumatismo cráneoencefálico después de recibir golpes en la cabeza con un objeto metálico. Por más de 7 horas, pobladores de San Miguel Topilejo, allá en la alcaldía de Tlalpan, bloquearon ambos sentidos de la autopista México-Cuernavaca para exigir la liberación de 8 personas quienes fueron aprehendidas por presuntamente agredir elementos de la seguridad ciudadana. Para cerrar el paso, los manifestantes colocaron y quemaron llantas y troncos. En una riña entre dos grupos dentro del reclusorio Oriente de Iztapalapa dejó un preso muerto. Fuerzas federales y agentes de la Fiscalía General de la República informaron sobre la captura de Ricardo Alonso N., Baby Larios, supuesto jefe de un grupo delictivo que opera en Chihuahua y está ligado con la masacre de la familia Levarón, Langford, Miller y Johnson en Bavispe, en Sonora. A diario, un promedio de 73 personas son víctimas de robo a transeúnte en vía pública en el Estado de México, de acuerdo con cifras del primer trimestre de este año del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La entidad tiene una tasa de 37.08 en delitos de robo a transeúnte por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con los datos más recientes del Secretariado. Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Tlaxcala comenzaron la vacunación contra el COVID de niños de 12 años en adelante. En Sinaloa y en Chihuahua, autoridades sanitarias dieron
a conocer que las dosis son para personas entre 2 y 14, mientras el resto de las entidades aplica para de 12 a 17 años. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria comunicó que el virus de la influenza aviar, el AH7N3, fue detectado en una granja de postura comercial en Ramos Arizpe, o sea, una granja de huevos. Coahuila, que se reportó en un 90% de mortandad del inventario, unas 230,000 aves que murieron. También se confirmó la presencia de la enfermedad en 3 granjas de la comarca lagunera, una de ellas en Gómez Palacio, con una población de 48,000 aves. Indicó que estableció la sobrevigilancia epidemiológica e impuso cuarentena. Hace poco una persona dio positiva a esta gripe aviar AH5 en el Estados Unidos, el primer caso registrado en humanos. Esta es una nueva cepa de la influencia aviar, pero nunca se había detectado en humanos hasta que se dio a conocer allá, creo que fue en Costa Mesa, en California, en donde una persona resultó infectada. Después de 3 días, la Comisión Ambiental de la Megalópolis levantó anoche las medidas para reducir la contaminación. Lo anterior, debido a las concentraciones de ozono, fueron menores a lo que establece el programa. Ante la contingencia ambiental, es inadecuado aplicar el hoy no circula a todos los autos que aprobaron los exámenes en beneficencia, según especialistas. Autoridades mexicanas acordaron recibir a más migrantes cubanos y nicaragüenses expulsados por Estados Unidos bajo el título 42. Así lo publicó The Washington Post con base al testimonio de 2 funcionarios anónimos. Precisaron que Marcelo aceptó la medida durante las reuniones con Alejandro Mayorkas y Anthony Blinken, aunque les voy a decir una cosa. Según el reporte de la Cancillería, dice que Marcelo no aceptó porque estos refugiados es una violación a la soberanía nacional. Ahí sí, es una traición a la patria por la imposición de una medida de estas que viola y afecta a la soberanía nacional, porque nos están mandando ciudadanos de otros países que ellos no quieren. Entonces, pues ahí está su título 42. Por cierto, Anthony Blinken dio positivo a COVID-19. ¿Con quién creen que estuvo, Marcelo? A refugiarse. Porque Marcelo Ebrard, pues también ahí estuvo con él. Ojalá y no le dé. Digo, me quiero imaginar que Marcelo está vacunado con la Sputnik. Una autopsia concluyó que una mujer mexicana fue hallada colgada en el muro fronterizo en Arizona murió por estrangulamiento de manera accidental al quedar enredada en su equipo para trepar. Lamentablemente, hombres a bordo de una camioneta cargada con droga en Texas chocaron a una patrulla tras evadir un punto de revisión. Las autoridades fronterizas huyeron nadando a México. Los agentes de la patrulla encontraron el vehículo, paquetes con marihuana con un peso bruto de 217 kilos y 700 gramos. Ahora sí que parece la canción esa de una suburbandora, en fin, ¿no? José Luis Ramírez Jr., estudiante latino de 18 años, murió luego de ser acuchillado en una pelea en la secundaria de Texas. Otro alumno fue detenido por un hecho informado a las autoridades. Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente Donald Trump, testificó ante el comité del Congreso estadounidense que investiga el asalto al Capitolio. Todavía siguen con eso. Según 2 fuentes anónimas, Trump Jr. es uno de los casi 1,000 testigos del comité que ha entrevistado en un esfuerzo por compilar este registro del ataque, el peor ataque al Capitolio en por lo menos 2 siglos. La Unión Europea lanzó la propuesta de bloquear de forma gradual sus importaciones de petróleo de Rusia al presentar su 6º paquete de sanciones contra Moscú por la guerra de Ucrania. Ursula von der Leyen, titular de la Comisión Europea, delineó que ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo los nuevos castigos a Rusia. Rusia anunció un alto al fuego en Mariupol para permitir la evacuación de civiles. Antes, autoridades de Mariupol aseguraron que perdieron contacto con las fuerzas ucranianas. Elon Musk dijo que Twitter podía cobrar una tarifa ligera a los usuarios comerciales y gubernamentales como parte del impulso del multimillonario para aumentar los ingresos que se han quedado atrás en rivales más grandes como Facebook y Meta Platforms Incorporated. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Quiero tocar con ustedes el tema de lo que ayer veníamos hablando sobre este plan
sobre esta estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno para establecer un control inflacionario. Francamente, digo, es mejor hacer algo que no hacer nada. Quiero empezar por ahí. Sin embargo, en el momento de hacer algo, hay que tratar de hacer lo mejor posible. Pero también creo que este gobierno ha estado intimidando a los empresarios a tal grado de que los empresarios han perdido toda la capacidad de opinión. Las cámaras empresariales están sometidas por el gobierno federal. Y los grandes empresarios están aterrorizados por el gobierno federal. Porque miren, al final del día, los empresarios son empresarios. Y lo que buscan los empresarios, pues es mantener sus empresas, crecerlas, engordarlas y ganar dinero, ¿no? Porque ese es el objetivo. Entonces, hoy le hago una pregunta sobre lo que se presentó el día de ayer, que versa en lo siguiente. Y dice así: Andrés Manuel López Obrador revive los precios de garantía para establecer con ellos un control inflacionario de la mano de las cámaras empresariales. ¿Considera usted que este apoyo de las cámaras empresariales es producto de la confianza que tienen en las políticas económicas del presidente o el miedo a las posibles represalias? Porque yo me quiero imaginar cómo se pudieron haber dado las negociaciones con los grandes empresarios y con los grandes productores. Bimbo, Lala, por poner algunos ejemplos de canasta básica importante que son utilizados por la población en general. Copelas o Cuello, que les vaya a pasar la suerte de lo que le sucedió a los grupos de outsourcing, ¿no? A todas las empresas que tenían a la subcontratación y que no estaban con el presidente y que recibieron el azote presidencial, o muchas otras más, que al expresar un punto de vista o patrocinar, apoyar a un grupo opositor al presidente de la República, que en un sistema democrático tendría cabida, aquí es visto como una afrenta. Y entonces esta afrenta recibe repercusiones máximas. Entonces la empresa que no esté con el presidente, pues de repente le va a llegar un auditor del SAT. Vengo a ver sus últimos 10 años de estados financieros. Oiga, pero nada más puede por ley 5. Pues ¿qué cree que ya son 10? Porque sí se las gastan, ¿eh? Y te buscan, bueno, y si no te encuentran, te inventan. Hay muchos casos, ¿eh? En donde llega el gobierno a intimidar con todo el aparato gubernamental. Y empiezas a perder contratos, y empiezas a dejar de tener ingresos, o no falta el idiota, como muchos que apoyan al presidente desde las cúpulas de la comunicación, que llaman a boicotear a empresas como Kimberly-Clark, que es propiedad de Claudio X González, o como Coca-Cola FEMSA, ¿no? ¿Por qué? Porque así se las gastan. Entonces el presidente llega con estos grandes empresarios y les dice: no solamente me van a apoyar, yo los voy a apoyar a ustedes. Porque este asunto de los precios de garantía, que es un control de precios, miren, me jalo los pelos, estos de aquí, de la barba, que llega el presidente y dice: es que este no es un control de precios. Ah, no, ¿y entonces qué es? No, estamos controlando con un precio de garantía. Ah, entonces sí es un control de precios. No, no es un control de precios. Ah, bueno, estamos garantizando un precio. Ah, bueno, entonces es un control de precios. No lo queremos ver como un control de precios. Es un control de precios.
Estás estableciendo un precio mínimo de compra. Estás obviando a la ley de la oferta y la demanda. Estás apoyando a los grandes productores, que ahora esos grandes productores utilizarán ese precio de garantía para tratar de extorsionar, sacar y amenazar a los pequeños productores y a los medianos productores a darles su producto para que ellos sean el canal de venta. Lo único que está haciendo el presidente López Obrador con esta iniciativa de control inflacionario y precios de la carestía, o como le haya llamado a este estúpido programa, es ahorcar a esos obreros, a esos agricultores, a esos trabajadores del campo y de la pesca, que dice que promete ayudar. Vamos a combatir la inflación porque la inflación le pega más a los pobres. Y a esos pobres que tienen una parcelita de 1 hectárea, de 2 hectáreas en donde siembran maíz, frijol, arroz, van a llegar las grandes empresas y los van a ahorcar en el precio al mayoreo. Para entonces después ellos poder otorgar, y le voy a decir otra, va a empezar con esto, cuando sea, me cae que me mandan un mensaje, va a empezar con esto la acumulación de granos y de alimentos básicos por parte del gobierno federal. Me canso ganso. ¿Y después qué sigue? ¿Qué sigue después de establecer políticas como estas de los precios de garantía para poder garantizar la soberanía energética? ¿Qué sigue? Sigue que nos den un vale para que asistamos a una tienda del gobierno a que nos dé nuestra despensa, como en Cuba. Mira, a usted le va a tocar 12 huevos, le va a tocar carne de puerco, porque no hay otra cosa. Y le va a tocar 1 litro de leche y le va a tocar su canasta básica y se la va a dar papi López Obrador. Y entonces habrá muchos que no tienen para esa canasta básica en situación de pobreza extrema que van a ver al presidente como un salvador, como en Cuba. Pero en realidad después vamos a empezar a ver la escasez. Estas estrategias para Andrés Manuel no son nuevas. Mire, le voy a dar un ejemplo. Cuando López Obrador estaba contendiendo para la jefatura de gobierno del Distrito Federal, hubo un gran escándalo que involucraba a un señor que se llama Martí Batres Guadarrama. Usted lo ha de reconocer porque ahorita es el subsecretario de gobierno del Distrito Federal, que trabaja con Claudia Sheinbaum. Y Martí Batres le daba leche, esta leche tipo liconza, a la gente para que asistiera a los mítings de Andrés Manuel, lucrando con la pobreza, porque es lo que saben hacer estos mendigos. Y esa leche que les daba, que se llamaba leche Betty, tenía caca. Y entonces muchos de los niños que después empezaron a consumir esa leche que se daba en bolsas de plástico, se empezaron a enfermar. Gran escándalo. Hoy ese señor es el subsecretario de gobierno y seguramente ya se ve como próximo jefe de gobierno del Distrito Federal. Ahí están los indicadores, ¿eh? Ahí están las banderas rojas, ¿eh? Ahí está la ola, ¿eh? Ya depende de usted si se hinca o no. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero agradecerle a José Medina Mora que esté con nosotros. Él es presidente nacional de la Coparmex. Muchas gracias, José. Te saludo con muchísimo gusto. Sí, Pedro, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Pues ayer ya me dijo un pajarito que estuviste ahí en la conferencia matutina, en esta iniciativa que presenta el presidente, en este pacto que se hace para poder controlar la inflación. Y lo primero que quiero escuchar es tu opinión al respecto. ¿Cómo ves la perspectiva? ¿Cómo ves la política? ¿Cómo ves la proyección?
ante lo que se ve evidentemente como una espiral inflacionaria mundial. No lo podemos poner en México nada más, pero este tipo de medidas en México, ¿cuáles podrían ser las posibles repercusiones? Sí, muchas gracias, Pedro. Efectivamente, lo señalas muy bien. Estamos en medio de un fenómeno inflacionario mundial, a diferencia de lo que sucedió en los 80s, que era una inflación generada por la economía mexicana. En este caso, pues vimos todo el año pasado cómo la pandemia del COVID-19 tuvo como consecuencia que se rompieran las cadenas de suministro de productos, sobre todo del continente asiático hacia el continente americano, escasearon las materias primas, esto hizo que subieran los precios y que estuviéramos esa presión inflacionaria. Lo vivimos todo el 2021, empezaba ya a ceder hacia finales de año, cuando a principios de este 2022 viene la invasión de Rusia en Ucrania, es una nueva presión inflacionaria, vuelve a subir la inflación, 7.72, pues nos tiene sí en una inflación que no habíamos tenido en muchos años, y en realidad pues es una inflación alta que se mantendrá durante todo el 2022. La expectativa, Pedro, es que pudiera bajar a 6 y fracción hacia finales de año y así continuar bajando lentamente durante el 2023 y que realmente hasta el 2024 se pudiera llegar a ese objetivo del Banco de México de 3 más menos 1%. Entonces, entendiendo que es un fenómeno mundial y que es poco lo que podemos hacer desde el país para lograr que termine la guerra de Rusia en Ucrania o para resolver el colapso en el que se encuentra el puerto de Shanghái, de todas maneras consideramos en Coparmex, Pedro, que vale la pena hacer un esfuerzo. Ya veníamos haciendo un análisis en Coparmex y los organismos empresariales de propuestas al gobierno para poder contener la inflación. Habíamos entregado ya a la Secretaría de Economía estas propuestas. Y bueno, celebramos que ahora sea prioridad del gobierno porque entonces empata las propuestas y hemos llegado a un acuerdo. Lo que es destacable, Pedro, es que este es fruto del diálogo. Recordemos, Pedro, que cuando se empezó a hablar de control de inflación, se hablaba de que habría control de precios. Y ahí tuvimos una postura muy firme, muy clara, no nada más Coparmex, los organismos empresariales, en decir, el camino no es el control de precios. Cuando se pone un control de precios, se distorsionan los mercados y finalmente quien paga las consecuencias es el consumidor. Lo hemos visto cuando pusieron este control de precios en el mercado del gas LP. Hoy en día ese precio tope del gas LP está abajo de los costos de las empresas distribuidoras. Quiere decir que al vender el gas están perdiendo dinero, pero si dejan de vender les quitan la concesión. Ha habido ya una propuesta de las empresas distribuidoras de gas LP en el sentido de que permitan un libre mercado que les ayude a tener utilidades y que están dispuestos a compartir esas utilidades con el gobierno para que los subsidios lleguen a la población más vulnerable. Lo que sucede, Pedro, es que hoy en día una buena parte de la población recibe un subsidio en el precio del gas LP, subsidio que no necesita. Y sin embargo, a la hora que empieza a dificultarse la distribución del gas LP, aparece el mercado negro y entonces el sector más vulnerable tiene que conseguir ese gas LP en ese mercado negro. Ahora, José, perdóname que te hago una pregunta, pero hablabas sobre el control de precios. Yo veo esta política de precios de garantía como un control de precios disfrazado. No, en realidad no es un control de precios y esa es, digamos, la importancia de haber tenido el espacio de diálogo entre el gobierno y la iniciativa privada, en donde las empresas que participan en este programa lo hacen de manera voluntaria. Seguramente escuchaste, Pedro, en la misma conferencia de ayer, una de estas empresas, Bimbo, hace un compromiso de, en el caso del pan blanco, mantener el precio durante 6 meses. La invitación es a que cada empresa, en la medida de sus posibilidades, pueda hacer un esfuerzo de no trasladar el aumento de costos. Porque aquí pones algo importante, José. Bimbo, pues tiene una capacidad económica que muchas otras panificadoras no tienen. Entonces pueden absorber la merma. Pero algunas otras, hablemos de la pequeña y mediana empresa, puede haber un ahorcamiento de sus productos, de los pequeños productores que no pueden aguantarlo.
Señalas algo que es muy importante, Pedro, y desde luego que está en el radar el observar cómo las micro y pequeñas empresas salen adelante, y por eso la importancia de que pues las empresas que así lo deseen de manera voluntaria se adhieran a este programa. No es obligatorio, y estas micro y pequeñas empresas, pues si no tienen la posibilidad de no trasladar ese aumento de costos, pues no lo van a hacer, y en ese sentido pues podrán lograr, mantenerse en el mercado sin que haya una distorsión al haber un precio impuesto. Pero se van a mantener en el mercado con precios que ya no van a ser competitivos por el mismo valor del precio, que no van a poder aguantar, van a salir más caros. Entras en una competencia desleal. De alguna manera, Pedro, son solo 24 productos, de tal manera que estas micro y pequeñas empresas podrán focalizarse en aquellos productos en donde tengan la posibilidad de ser competitivos. Lo señalas muy bien, una empresa, no importa el tamaño que sea, que no es competitiva, pues no puede permanecer en el mercado. No. Pero lo que consideramos que es muy positivo es que gracias al diálogo, pues se logró establecer primero que fueran solo esos 24 productos, que fuera un acuerdo en el que todos ponen, es decir, las empresas que quieran participar ponen de acuerdo con sus posibilidades lo que sea de su parte, pero también al gobierno le hemos pedido que ponga, ya el gobierno había dicho que iba a subsidiar las gasolinas, pero también se ha comprometido a que no suban las tarifas eléctricas, a que no suba el peaje en las casetas de Capufe. Le hemos pedido, por ejemplo, Pedro, que haya seguridad en las carreteras, porque una buena parte del aumento de precios viene del robo de mercancías que ha aumentado en las carreteras en todo el país. Y que, pues también, por ejemplo, uno de esos 24 productos es el limón. Y el limón ha subido de precios, Pedro, no por leyes de oferta y demanda, sino por la inseguridad que existe en las regiones en donde se produce el limón. Entonces, hemos puesto sobre la mesa estas peticiones al gobierno. Pero hemos llegado a un punto, José, en donde estamos comprando limones del exterior. Y se me hace muy preocupante, porque dentro de lo que se propone es también la eliminación de aranceles de muchos productos que compramos para conseguir estos precios, en donde viene, entre otros, el limón, la carne de puerco, por poner un ejemplo, que son productos que bien podemos estar produciendo a nivel nacional y que estamos trayendo de fuera. Yo creo que ese es el punto central, Pedro. ¿Qué tenemos que hacer para aumentar la producción en nuestro país de limón, de maíz, de los mismos fertilizantes, del frijol, del arroz? Y estas son medidas que no se van a ver en el corto plazo, sino en el mediano plazo. Es decir, este cero arancel en 21 de los 24 productos ayudará a bajar los costos y se reflejará en los precios. Pero el punto central es cómo logramos que haya una mayor producción en el país. En el análisis que hemos hecho en Coparmex, detectamos que si logramos subir la producción de maíz, la producción de fertilizantes y de gas, lograremos no depender de estos fenómenos internacionales. Hay las condiciones en el país para aumentar la producción, y eso es algo que veremos en el mediano y largo plazo, que no se verá ahora de un día para otro en el corto plazo. Por eso es importante en esos 24 productos, por lo pronto, lograr una contención que, insistimos, es limitada, dado el carácter internacional de la inflación que estamos viviendo. Ahora, los distintos grupos, JP Morgan, inclusive Banco Bilbao Vizcaya, han hablado de que este será un paliativo menor y de que seguramente no será un paliativo a largo plazo ante lo que estamos viendo que es inminente. Y el tratar, y no sé cuál es tu opinión, pero de combatir los precios internacionales en un mundo globalizado, interconectado por todos lados, pues también nos puede llegar a tener una especie de segregacionismo económico internacional que podría ser de preocupación. No podemos vivir en la burbuja del eterno nacionalismo como antes, como bien lo dices, en otros años, en otros momentos, en los años 50, en los 80, pues el mundo no tenía la interconexión comercial que vemos el día de hoy. Sí, en ese sentido, pero te diría que coincidimos con el análisis económico que hace el BBVA, en donde pues establece que es un efecto limitado el que se puede lograr. Aún así, Pedro, consideramos importante el hacer el esfuerzo, aunque sea solo en estos 24 productos, aunque sea solo para contener la inflación. Si no existieran
subsidios en la gasolina, si no existieran estos apoyos, este esfuerzo de las empresas en estos 24 productos, pues estaríamos viendo una inflación todavía mayor, Pedro. En otros países, pues inclusive Estados Unidos, arriba del 8%. Quiere decir que aunque sea un efecto acotado, limitado, consideramos que vale la pena hacerlo. Pues sí, definitivamente, y con eso inicié yo mi comentario. Es mejor hacer algo a no hacer nada. Sin embargo, dentro del hacer algo, pues creo que tendrá que haber ciertas modificaciones y sobre todo concentrarnos en una cosa, en el consumo. Si nosotros dejamos de consumir y dejamos de inyectarle circulante al mercado nacional, nos podemos meter en un problema económico mucho mayor. Sí, definitivamente una parte importante de la postura de la iniciativa privada es que se requiere que haya más inversión. A pesar de que hay inversión en el país, las oportunidades son para que hubiera mucha más inversión, y en ese sentido pues es importante que haya ese entorno de confianza, que haya la certidumbre jurídica para que se den las inversiones. Nos los han dicho empresas extranjeras, que México es el mejor país para invertir en América Latina. Es una ventaja relativa que no debemos perder. Estamos ante la oportunidad de estar cerca de este mercado más grande del mundo, que son los Estados Unidos. Tenemos un tratado de libre comercio que nos permite tener una posición de privilegio. Tenemos que aprovecharla, Pedro, y lo señalas muy bien. Lo que se requiere es que haya más inversión, y con esto lograremos salir adelante. Nos podemos echar aquí varios cafés hablando de este tema, pero el tiempo se nos va, mi estimado amigo. Hay mucho que analizar económicamente hablando sobre lo que está sucediendo en México, y te agradezco como siempre tu disposición para estar en este espacio. Sí, con mucho gusto, Pedro. Un saludo para ti, para todo el equipo y para toda tu audiencia. Muchas gracias, José Medina Mora. Gracias por estar con nosotros. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, pues sigamos con una entrevista también muy interesante con Diego Díaz. Él es investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Y el tema, petróleos mexicanos. Hablemos de ello, mi querido Diego. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Pedro, muy buenos días. Es un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias, Diego, por estar aquí con nosotros. Pues bueno, lo primero que tenemos que hablar sobre petróleos mexicanos es cuáles son los resultados que ha dado sobre el cuarto trimestre del 2022 y la incorporación de las ganancias de Deer Park, que han sido, bueno, celebradas por todos lados, poco tomando en cuenta el costo de la inversión, los costos fijos, los plazos, vamos, un estado financiero como debe de ser en torno a esta nueva incorporación y los gastos que tiene Petróleos Mexicanos en una empresa del estado. Claro, mira, justamente el día lunes Pemex presentó sus resultados financieros al primer trimestre de 2022 para el periodo que va del 1 de enero al 31 de marzo de este año. Y como parte de un proyecto del IMCO, hemos estado dando seguimiento a los informes que trimestre a trimestre presenta Petróleos Mexicanos, al tratarse de la principal empresa productiva del Estado mexicano. En ese sentido, lo que observamos es que es cierto que Pemex presenta por primera vez en 11 años una ganancia para un primer trimestre del año. Esta fue de 122.5 mil millones de pesos, que es, desde esa perspectiva, algo bueno para Pemex. Sin embargo, lo que observamos es que esta ganancia es distinta por subsidiaria o por segmento de operación de la empresa. En el caso específico del negocio de refinación que lleva Pemex Transformación Industrial, Pemex tuvo una pérdida de 18 mil millones de pesos. Entonces, es cierto que por un lado el gobierno federal ha planteado y el propio Pemex ha anunciado con bombo y platillo esta adquisición de Deer Park y por lo tanto las ganancias asociadas a ello. Sin embargo, todavía el negocio de refinación sigue siendo uno que presenta pérdidas de manera recurrente desde hace ya muchos años. ¿Y qué es lo que está afectando a la empresa desde un punto de vista consolidado o agregado? Yo creo que dentro de esta ingreso que tiene Petróleos Mexicanos en este trimestre, pues hay muchos factores, ¿no? Entre ellos, el factor más importante, que es el alza del precio del hidrocarburo. El petróleo ha subido, bueno, se ha dobleteado en los últimos meses, lo que pues te debe de dar un mayor margen de utilidad y ganancia. Ahora,
sobre lo que considero, y te pregunto tu opinión, el maquillaje de las ganancias de Deer Park, en donde, claro, asiste la compra del petróleo, pero también el contrato que se tiene firmado con Shell para la compra del petróleo a ellos, para el refinado que se hace en esa planta, sin tomar en cuenta los costos básicos y los pasivos que pudiera llegar a tener para el repago de lo que se compró. Entonces, eso como primera entrada. Y como segunda, pues el hecho de que Petróleos Mexicanos ahorita con esta ganancia adicional que está teniendo, está siendo utilizado en gran medida para poder pagar algunas otras cosas y no se le está poniendo la atención debida a poder hacer un repago de los pasivos que tiene Petróleos Mexicanos y que lleva arrastrando durante muchísimos años. Y esto creo que puede ser preocupante porque se le está aventando dinero bueno al malo. Lo que tendrían que hacer es tomar el dinero de las ganancias y de los excedentes petroleros y pagar un enorme pasivo que tienen en todos y cada uno de los rubros del gasto corriente de Petróleos Mexicanos y no seguirle metiendo mano a la caja chica. Exactamente, tienes toda la razón. Estamos hablando de que la deuda financiera de Pemex al primer trimestre de este año fue de 2.16 billones de pesos, es decir, 2.16 millones de pesos. Es un saldo de la deuda que ha venido creciendo de manera muy importante, particularmente a partir de 2015. Si consideramos su deuda de corto plazo, es decir, aquella que tiene vencimientos en un año, esta fue de 532 mil millones de pesos, es decir, es altísima. Y esto no está considerando la deuda a proveedores. Tampoco se están considerando el pago de pensiones, que más o menos ronda los 70 mil millones de pesos cada año. Y entre otros pasivos que hacen que el total de pasivos de Pemex sea de 4 billones de pesos. Es decir, 2 veces más que sus activos totales. ¿Eso qué significa? Que Pemex en la práctica es una empresa quebrada. Sin embargo, al tener un trato preferencial o al no ser una empresa privada como tal, sino una empresa productiva del Estado mexicano, pues hace que la empresa siga operando, aun cuando tiene números rojos desde hace ya muchos años y que se han venido deteriorando a partir de pérdidas recurrentes que ha tenido la empresa. Y sobre todo, algo que comentas y que es muy importante es que no se están atendiendo problemas de fondo de la empresa, no se están atendiendo el tema de pensiones, no se está implementando realmente un programa de austeridad al interior de la empresa, no ha cambiado la forma en la que opera su gobierno corporativo, que está dominado por personas que forman parte del gabinete del gobierno federal, y que hace que sus incentivos no correspondan al mejor desempeño de la empresa. Y sin embargo, se le está apoyando con recursos de los mexicanos. Solamente en lo que va de este año se le ha aportado a Pemex 91 mil millones de pesos que vienen de los contribuyentes mexicanos para el pago de la refinería de Dos Bocas, la compra de la refinería de Deer Park y el pago de sus obligaciones financieras. Y pues desafortunadamente a partir de billetazos no va a mejorar la situación financiera de Pemex, que enfrenta problemas estructurales que la han llevado a tener justamente los pasivos que tiene y que comentas. Pues te agradezco mucho por estar con nosotros, mi estimado Diego. Hay mucho que pensar sobre lo que ya sabemos que representa Petróleos Mexicanos en términos corporativos. Gracias, Diego Díaz, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pedro. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. El Pleno del Senado de Estados Unidos aprobó una moción que ordena a la administración de Biden llamar a consulta a México ante lo que consideran desarrollos problemáticos en el sector energético violatorios al Tratado México-Estados Unidos-Canadá. El gobierno federal y la iniciativa privada suscribieron un acuerdo para paliar la inflación y homologar los precios de 24 artículos de la canasta básica por 6 meses. Andrés Manuel aseguró que no se trata de un control de precios, sino de un convenio voluntario para precios justos. La Camín señaló que con el plan para controlar la inflación se podría evitar que el indicador llegue a 12%. Coparmex indicó que la contención inflacionaria será limitada, pues se produjo por factores internacionales. El gobierno federal podría realizar inversiones por cerca de 380 mil millones de pesos, equivalentes al 1.4% del PIB para frenar la inflación en combustibles y productos básicos. El pacto inflacionario tendrá efectos limitados y no logrará reducir las presiones de manera drástica, señala JP Morgan y BBVA Bancomer y Monex. El PRI, el PAN,
aseguraron que el plan de homologación de precios es insuficiente para atender la crisis económica. En lugar de buscar culpables, se deberían de aplicar acciones que en los 80s ayudaron a frenar los problemas económicos y sociales que impulsaron el desarrollo de México, demanda Enrique de la Madrid. En marzo pasado, el costo financiero de la deuda del sector público en México, que incluye a Pemex y la CFE, el gobierno federal subió a 7.2% anual. Para el cierre de este año, las exportaciones de mercancías de la región de América del Norte solamente crecerán 3.4% respecto al 2021. Las exportaciones de México a Estados Unidos crecieron 21.1% en marzo, su mayor avance a tasa anual en 9 meses. La Fed de Estados Unidos subió las tasas de interés 50 puntos base a un rango de 0.75 a 1% en un intento de frenar la inflación. Greg Abbott, gobernador de Texas, mezcla el tema electoral con el comercial y es alguien que no entiende estas cuestiones, señaló la Secretaría de Economía. El gobierno federal limpió la Profeco por irregularidades y Ricardo Siegfried, que es el encargado, no estaba ni enterado de la regañiza que les metió ahí la Secretaría de Gobernación. Ningún irregular hay en la Profeco, así dice Ricardo Siegfried. El gobierno de la Ciudad de México inició una demanda civil contra la firma noruega DNB para rescindir el contrato porque la compañía recibió el encargo de la oposición sobre el peritaje del colapso de la línea 12 del metro. El informe reveló que además de fallas estructurales en la construcción durante la gestión de Marcelo, también hubo omisiones e irregularidades durante las gestiones de Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum. Ocean Future Society, organización mundial ambientalista que preside Jean-Michel Cousteau, criticó que continúan las obras del tramo 5 del Tren Maya. La Semarnat autorizó el retiro de 56 árboles para la construcción de un túnel vehicular en la alcaldía Coajimalpa. La venta de autos en México llegó a 5 meses en fila de incrementos a tasa mensual de abril que crecerá a un 5.97%. Para que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reciba un buen mantenimiento y mejore su infraestructura, es necesario descongestionarlo, así lo indicó el director de Viva Aerobús. La confianza del consumidor en México logró su tercer avance mensual consecutivo al aumentar 0.35 puntos base. La reforma electoral del Ejecutivo Federal implica la pérdida de autonomía y control autoritario y afectación al sistema democrático, advirtieron los expresidentes del antiguo Instituto Federal Electoral. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Mi queridísima Adriana Braniff con la información internacional. Te saludo con el mayor de los gustos, como siempre, Adriana. ¿Cómo estás, Pedro? Te saludo con muchísimo gusto en este día donde se festeja, en este lugar en Estados Unidos, donde estás tú y donde estoy yo, el 5 de mayo. Espero que ya tengas ahí tus cosas para celebrar. ¿Cómo se celebra por acá eso, verdad? Happy 5 de mayo. Por todos lados el festejo. Oye, a ver, pero dinos, platícanos un poquito del 5 de mayo. Pues mira, tenemos poco tiempo para extendernos porque ya sabes cómo nos regañan los de producción, pero básicamente pues si el 5 de mayo se festeja la batalla de Puebla y resulta que aquí en los Estados Unidos hay como que la percepción, la idea de que la independencia de México es lo que he logrado percibir y realmente lo festejan ampliamente por todos lados. Los restaurantes desde una semana antes están poniendo promociones, ya sabes, y es un gran festejo por acá. Y hoy es el día del chips en salsa, guacamole en queso. Claro. Todo eso. Y en este día, que es la batalla de Puebla, pues el presidente se va a Puebla, que es donde se hace este desfile, que es realmente donde se festeja más ampliamente en México, pues es ahí en Puebla. Y después, pues ya caigo en el tema, que es esta gira que comienza hoy, que es la gira a Centroamérica del presidente. Y sí va Marcelo, porque no se contagió de COVID. No se contagió. Sabemos que estuvo dándole la mano, beso, abrazo y apapacho a Anthony Blinken, que hoy tiene COVID, estuvo por allá por Washington. Marcelo lo mandó el presidente, ya sabes, porque le faltó tocar algunos temas cuando habló por teléfono con el presidente Joe Biden. Manda a Marcelo y Marcelo, brazos, apapachos, y bueno, ya avisó que está negativo, aunque hay que decir que siempre las pruebas salen hasta después, ¿no? Salen hasta después. Si tú te contagias hoy y hoy te haces la prueba, pues no te va a salir. El hecho es que se va para allá esta gira a Centroamérica, que es Guatemala,
que se va a reunir el presidente con Bukele en El Salvador, con Yamatei en Guatemala, en Honduras con Xiomara Castro, en Belice con Johnny Briceño, y también es Centroamérica y el Caribe. Y cuando decimos el Caribe, no hablamos de las Bahamas, hablamos de Cuba. Este viaje a Cuba, que va a tener mucho de qué hablar, es la cuarta visita que hace el presidente al exterior. Lo hemos estado siempre monitoreando porque es lo que nos interesa muchísimo. Hay que acordarnos que la primera fue esta fatídica gira que hace por Estados Unidos cuando visita a el entonces candidato Donald Trump y no le hace caso a Joe Biden, que era el otro candidato. Esa fue la primera, y ahí comenzó justamente el inicio de una relación ríspida entre Estados Unidos y México. Ya después regresó y fue a Nueva York cuando fue a la Organización de Naciones Unidas, donde México precede este año, está al frente, y ahí pues ni siquiera se reunió con la comunidad mexicana. Hay que acordarnos que esa fue la nota en esa ocasión, que manda un mensaje grabado, y después ya finalmente esta reunión de los 3 amigos, donde se reúne también en Estados Unidos con Joe Biden y con Justin Trudeau, en esta reunión de los 3 amigos en el marco del Tratado de Libre Comercio. Esto es la cuarta, va a Cuba. Vamos a ver cómo se desarrolla esta visita, porque pues ahora sí que el horno no está para bollos. Hay muchísimos temas que pueden insertarse en esta visita. Uno de ellos, por supuesto, es Rusia, y ahora que la Unión Europea está pidiendo el embargo total petrolero a Rusia, pues esto va a tener serias repercusiones, por supuesto. Nada más hay que poner el paréntesis de que Cuba se abstuvo de votar en la ONU para condenar a la invasión de Rusia. O sea, ahí sí Cuba como que se puso en una posición más a salvo para no tensar las relaciones con Occidente, porque depende también ampliamente de los Estados Unidos. Ya no tenemos a la Cuba que antes estaba, digamos, en 70% su comercio relacionado con la ex Unión Soviética, así es que se abstiene de votar, pero está este tema del embargo petrolero total que se tiene, que se está pidiendo que se haga a Rusia, y esto va a tener mucho de qué hablar. Pudiera pasar ya a final de año. Va a ser un duro golpe para Vladimir Putin, por supuesto, porque su primer fuente de ingresos es justamente el petróleo. No se había logrado este embargo total, solamente Estados Unidos y Gran Bretaña habían parado las importaciones petroleras de Rusia, pero no el resto del mundo. No se había logrado porque había 3 países que habían vetado en contra, que eran, que eran Hungría, Eslovaquia y Austria, que parece ser que ya van a aceptar este asunto, y Ursula von der Leyen dio esta noticia justamente hace un día ahí en el Parlamento Europeo, y dijo que lo iba a hacer de manera gradual. Eso es importante para que se busquen maneras alternativas de suplir este petróleo ruso. Van a quedar fuera por un tiempo Hungría y Eslovaquia, que ellas sí dependen al 100% del petróleo ruso, y entonces van a quedar exentas por unos meses de este embargo. Van a poder seguir comprando, pero eventualmente tendrán que dejar de hacerlo. Y bueno, para finalizar, entra China en esta historia del embargo petrolero ruso, justamente porque China es el principal comprador de crudo de Rusia. Así es que vamos a ver cómo juega China en este embargo petrolero que se está proponiendo para Rusia, Pedro. Ya estaremos viendo a ver qué sucede en ese ambiente de la guerra, mi querida Adriana. ¿Y qué vacuna se puso Marcelo, te acuerdas? La de traer la Sputnik. La Sputnik. Tú puedes la rusa, ¿verdad? ¿O cuál es la cubana? Se llama Abdalá, la cubana, pero no se ha de haber puesto esa. Yo la verdad creo que se puso de las primeras que entraron con Pfizer, pero ya ves que a ver a qué hora le tocaba por su edad. Pero pues bueno, ojalá y no se contagie el canciller y vaya ahí a andar de spreader en la batalla de Puebla. Es un buen reflector para Marcelo, por supuesto, que es una de las corcholatas. No se podía perder este evento, aunque yo ponía ayer sobre la mesa en el streaming que hacemos diario y que los invitamos a las 5 de la tarde, estoy yo al aire ahí en Punto de Vista. Decíamos que si era, no sé qué opinas tú, si le favorecía o le perjudicaba esta fotografía con Miguel Díaz-Canel. Yo creo que no le ayuda, pero bueno, pues habrá muchos en México que todavía crean que pues ese es el camino por el que debemos andar, mi querida Adriana, pues ya veremos. Oye, te mando mi cariño como siempre. ¡Feliz 5 de mayo!
A comer taquitos deliciosos. Hoy es, hoy es Taco Thursday. No, es en martes, ¿no? Bueno, pues ya hoy es jueves. Bueno, ¿sabes qué? Se pueden comer tacos los 7 días de la semana. Lo decretamos aquí, ¿te parece? Me parece bien, Adriana. Te mando como siempre mi cariño, Yo mi también, beso. Pedro. Las ganas de que estés aquí con nosotros, sí, como siempre, mi querida Adriana. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Mi queridísimo Roberto José Pacheco, te saludo con el gusto de todos los días. Roberto, cuéntanos. Así es, mi estimado Pedro Ferriz Hijar. Pues ayer fue la primera sesión de la Comisión Permanente, de aquí hasta septiembre, cuando arranque el próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. La oposición llegó con la intención de que en la tribuna legislativa se realizara un intenso debate sobre los asuntos de carácter coyuntural. En una primera instancia, pues ver cómo van las investigaciones, ¿no?, de la línea 12 del metro a un año del trágico percance que dejó sin vida a 26 personas y 100 lesionados. Y también hablar en la tribuna legislativa cómo va la inflación, cómo lo está afectando, cómo ha golpeado el bolsillo de la población y qué está haciendo el gobierno federal. Eran temas de coyuntura. Sin embargo, Morena, en la Comisión Permanente, impone la censura y evita debatir como lo exigía la oposición. Y es que la mayoría legislativa acordó que en la primera sesión de la permanente solo se iban a discutir las reglas básicas para el funcionamiento de esta comisión permanente. Sonia Rocha, diputada federal panista, ella lamentó que los trabajos de esta comisión pues comenzaran con el pie izquierdo, al negarse Morena a trabajar, pero sobre todo a debatir los temas de interés nacional. Escuchemos la postura de la legisladora. Hoy empezamos con este pie izquierdo, que los diputados de la mayoría y que los senadores de la mayoría en esta comisión permanente, en este receso, no quieren darle la oportunidad que haya este debate parlamentario sobre temas que sí le importan a las amas de casa. La inflación que hoy tenemos es un tema muy importante. Bueno, en su turno, la senadora panista Kenia López Rabadán, pues ella sube a la tribuna y exige y grita de que la comisión permanente discutiera precisamente el rumbo de las investigaciones del percance de la línea 12, como se le conoce, la línea dorada, y que la mayoría de Morena pues no tuviera miedo a hablar y enfrentar su responsabilidad en esta tragedia. Bueno, con ironía, el petista Gerardo Fernández Noroña así le responde a la oposición. Escuchemos. Y dicen que están censurados. Cuando quieran debatimos, bueno, casi cuando quieran, porque nosotros como somos mayoría decidimos cuándo queremos debatir con ustedes. Y entonces, por ejemplo, hoy no tenemos tiempo, hoy no tenemos ganas de oír necedades, hoy no tenemos ganas de oír sus mentiras permanentes. Bueno, así se las gastan en el Congreso. Ahí está la postura de Fernández Noroña. Hoy no tenemos ganas de oír sus mentiras permanentes, le decía a la oposición. Y bueno, como se esperaba, sacó chispas esta sesión, aunque no hubo un debate, sí hubo gritos y sombrerazos. Y bueno, de aquí hasta septiembre, mi estimado Ferriz Hijar, estará la Comisión Permanente del Congreso trabajando en este receso legislativo de varios meses. Es mi reporte. Muchas gracias, mi queridísimo Roberto José Pacheco, por este reporte. Ahora vamos a la voz interior, si usted así me lo permite, con Carlos Vidal, Canal 41 TV Orizaba, Veracruz. Te saludo, mi querido Carlos. ¿Qué tal? Gusto saludarlos a todos ustedes y también al auditorio de radio y televisión a los cuales llegan. Bueno, en esta ocasión, déjame comentarte que el hecho de que Orizaba Pueblo Mágico se esté transformando un poco nuestra economía, tú recordarás que esta zona era industrial y ahora nos estamos volviendo desde la categoría de Orizaba Pueblo Mágico en uno de los sectores más importantes. Bueno, pues muchos están buscando de esta forma ayudarse económicamente. Tú recordarás que los costales de yutes, se transportaban materiales en los siglos XIX y XX. En esta ocasión, el artesano Xaret García Mares
ha logrado, con la intención de utilizar estos materiales ecológicos en Orizaba, el nacimiento de una empresa de artesanos en donde la materia prima es el yute, un material fresco, biodegradable y que combinado con el algodón se logra el aspecto cómodo, ligero y de que da confort a uno de sus modelos, que son estos zapatos que tú estás observando en pantalla. Y bueno, inspirados esto en la cultura mexicana, zapatos de yute que tienen entre sus diseños iconografía nacional que le dan un toque único y muy mexicano. Los zapatos yute, como están siendo en estos momentos ya conocidos en Orizaba, se están posicionando sobre todo como una empresa que está siendo hecha ya por artesanos, pero además también que no solamente tiene proyección nacional, sino también internacional, pues están enviando ya sus primeros pares a Colombia, Polonia y Estados Unidos. Esto logrado por turismo que está llegando a Orizaba, Pueblo Mágico. A pesar de tener solo 2 años de su nacimiento, esta marca de zapatos que le está dando nombre ya también a Orizaba a nivel internacional, ha tenido su primer puesto y de ahí el lanzamiento en un mercado de artesanías conocido aquí en la zona de las altas montañas. Su producto sobre todo está dirigido a lo que son las damas, los caballeros y los pequeños y ofrecen todo tipo de lo que son botines, sandalias y guaraches. En esta ocasión quisimos mostrártelo porque esto significa que la economía regional se puede transformar también cuando se transforma la economía de una ciudad. En este caso nosotros pasamos de la parte industrial, que era una de las fortalezas de esta región de las altas montañas, y hoy poco a poco con esta denominación de Orizaba Pueblo Mágico, la gente está tener una nueva forma de ingresos, y en esta ocasión con este tipo de trabajo único, original y sin duda alguna que le da nombre ahora a nuestra ciudad. El yute en Orizaba siempre ha sido un material utilizado por muchísimos años. Incluso aquí en la ciudad hubo una fábrica de yute, pero pues solamente se utilizaba para los costales, para transportar material, y bueno, ahora lo hemos decidido transformar el yute en un material cómodo, flexible, fresco, y lo hemos adaptado de tal manera que hemos podido construir calzado artesanal aquí en la ciudad. Sino que yo me inspiro más que nada en la cultura mexicana, en las tradiciones, en los colores de México. Me asocio con una persona para poder construir el zapato, y bueno, lo que ustedes pueden ver en las imágenes es el resultado de varios años de trabajo, de persistencia, de falla, de error, de acertamiento, y bueno, hasta ahora ya llevamos 2 años aquí, Zapatos Yute Orizaba. Pues así la fortaleza de nuestra gente de esta región de las altas montañas, cómo está haciendo su conversión. Te agradezco mucho, Carlos Vidal, gracias por estar con nosotros aquí. Canal 41 TV Orizaba, Veracruz. Te saludo, muchas gracias. Y interesantes estos zapatitos de yute, bastante originales. Gracias por el comentario, mi querido amigo Carlos. Un saludo, un abrazo, gracias. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Perdonen que tome este espacio para referirme a algo que sucedió el día de ayer, que creo que nos debe de causar indignación a todos los que trabajamos en los medios de comunicación. Porque lo hemos venido diciendo que estos medios se han convertido en medios profundamente polarizados por un discurso. Por el discurso del presidente y de los que lo acompañan. Uno de ellos es este personaje conocido como Vicente Serrano. Vicente Serrano, hace algunos años antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador al poder, pues era un reportero que había sido despedido de varios medios de comunicación y que tenía un canal en Chicago desde donde transmitía un programa que se llama Sin Censura a través de las plataformas de las redes sociales. Poco a poco se fue acercando al poder, se fue acercando con este discurso grosero, soez, bravucón y sobre todo falso sobre un hombre que, perdóname, pero pues es un ignorante. No conoce de historia, no conoce de economía, no conoce de política, pero opina de todo, ¿eh? Pero opina de una forma bravucona. Es un bully. Es un hombre que cree que por tener un micrófono enfrente de él puede ir amedrentando al que se le ponga enfrente, acusándolo de lo que se le pegue la gana, denostando a quien quiera. Y entonces ayer, al parecer,
hubo un intercambio entre un personaje que es el hijo de Héctor Suárez, el Pelón Gomis, y este personajito, Vicente Serrano, en un restaurante, en un centro comercial de la Ciudad de México, en donde el Pelón Gomis le rompió los lentes a Vicente Serrano, después de que Vicente Serrano le ha estado, pateando el abejero y el avispero hasta el cansancio, en contra de no solo él, en contra de muchos, incluido su servidor. Entonces, para establecer la narrativa, le presento lo que presentó Vicente Serrano el día de ayer. Quería hacer la denuncia. El señor me ha roto los lentes y está insistiendo y atacando acá. Mire, me comenta, ya salí con el oficial de afuera de la patrulla. Me comenta que... No tengas miedo. Di todo lo que me has dicho. ¿No me dijiste que me ibas a romper la madre? La verdad, güey. La verdad. ¿No eres un periodista domesticado? No. ¿Eres un periodista? Dime lo que me dijiste. Lo único que me rompiste los lentes. Es meterte con la gente cuando tienes un micrófono. Me rompiste los lentes. Me rompiste los lentes. Se hizo así, güey. Me rompiste los lentes, Héctor. Sí. ¿Y sí? ¿Me rompiste los lentes así nada más? Pero nada más rompiste los lentes porque se te dio tu pinche gana. Como tú a ti se te da tu pinche gana de meterte conmigo en las redes. Igualito. Pues el señor rompió los lentes, ahí está. Producto de este incidente, no dejaron de llegar los reclamos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vicente Serrano se fue a la Fiscalía General de la República, empezó el apoyo de todos los partidarios de Morena que se solidarizaban con los ataques físicos recibidos en contra de Vicente Serrano. Lo que no dicen es que Vicente Serrano amagó al Pelón de aventarle a sus guaruras. Ahora, estos guaruras, que son pagados por usted y por mí, porque son provistos por el gobierno, por este sistema de protección a periodistas. Pero es indignante ver cómo la Comisión Nacional de Derechos Humanos sale a defender a este hipócrita cuando hace caso omiso de la N cantidad de feminicidios, N cantidad de periodistas asesinados. México es uno de los países en donde trabajar como periodista es peligrosísimo. 33 periodistas han sido asesinados. Y todo, sí, producto del discurso de este. Porque le voy a poner un ejemplo. Porque, por ejemplo, un botón. A mí personalmente, Vicente Serrano me ha amenazado N cantidad de veces con romperme la madre, como dice él, porque es un grosero, es un pelafustán. Y mire, ahí se lo dejo, para que usted juzgue. Luego no llores, Vicente. El que se ríe se lleva, y el que se sube al carrito alegórico, se pasea y saluda, ¿eh? Entonces, aquí estoy, cabrón, cuando quieras. Fíjate cómo eres. Ay, sí. Ahora ¿Cuál es? Déjame ya para finalizar ambos. ¿Cuál es el voto con conciencia? Ay, por favor, Vicente. Pero a ver. Ve nada más, eso no es madera, es un jamonazo. Ve nada más cómo estás de marrano, vida de Dios. A ver, Pedro, Vicente. Me amenazas con madrearme, ¿eh? ¿Qué profesional eres, Vicente? Pedro, ¿qué es un voto con conciencia? Ojalá y un día me veas en la cara y te atrevas. A mí lo marrano se me quita. A mí lo marrano se me quita, pero... Así me decía Vicente Serrano, porque empezó Vicente Serrano a decirme cosas que eran mentira, a meterse con mi vida personal y a meterse con mi familia. Y entonces le dije, pues cuando quieras, aquí estoy, Vicente, a ver si tienes esos mismos pantaloncitos de decirme las cosas en la cara, porque detrás de un micrófono, a través del Twitter, ahí está este bravucón. Pero el día que alguien se lo tope en la cara, Vicente Serrano, pues no es más que un llorón. Vicente Chillón le deberían de llamar. Porque ¿sabes qué? A mí me da mucho coraje ver que hay tantas injusticias en este mundo, y una de ellas es justamente
que se la vive insultando a todos. Aprendió muy bien de sus maestros, Fernández Noroña, el señor Jalife, de todos sus colaboradores que están ahí nada más para pegarle de patadas al avispero. Pero cuando llega uno y se le pone enfrente a Vicente Serrano y le dice, ¿qué húbole? Yo me he topado a Vicente varias veces. Y cuando me lo topo, bueno, no cesa en elogios, ¿eh? Igual que todos sus colaboradores. Porque ¿de qué sirve cobrarle al gobierno y vender tan baja tu dignidad, Vicente? No quiero justificar las acciones del Pelón Gómez, porque la violencia es injustificable en todas sus maneras y modos. Pero no puedo dejar de entender el calor que ha de haber sentido en el estómago el Pelón Gómez cuando vio a Vicente Serrano y las ganas de llegar con Vicente Serrano y decir, ¿qué óvole? Aquí estoy, ¿me vas a insultar o no? Porque Vicente se ha ido en contra de su padre, así como se ha ido en contra del mío. Se ha ido en contra de su vida personal porque no tienen el más mínimo sentido de la decencia. Porque son unos porros, porque son unos bravucones. Y el día que les llega su día, ese día se hacen las víctimas. Típico de la Cuarta Transformación. Victimizarse. ¡Ay! Me rompieron los lentes. Como bien dice el Pelón Gómez, si te hubiera querido romper tu madre, los lentes hubieran sido lo menos, mi querido Vicente. Central Dynamics en Central FM. Equilibrio. Regresamos aquí a Central FM Equilibrio con mi queridísimo Enrique Ruiz del Río y Central Dynamics. Enrique, te saludo con gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto, Pedro, gusto en saludarte. ¿Qué tenemos el día de hoy? Mira, vamos a comentar, hace año y medio que empezamos a recibir contacto de la gente de manera directa a través de nuestro portal de centraldynamics.info, pidiéndonos información acerca de cómo se puede establecer una ruta de negocios para aquellos inversionistas que desean invertir en Estados Unidos o emigrar a Estados Unidos de forma legal. Hay que recordar que nuestro portafolio de servicios incluye a patrocinadores que promueven servicios de bienes raíces, compra de negocios o inversión en negocios que estén relacionados con la parte inmobiliaria. Y todo esto lleva a una ruta crítica que involucra a varios despachos, a varias firmas de profesionales, que va desde la parte de abogados corporativos enfocados en la parte de bienes raíces, contadores que se encargan de establecer toda la estrategia de tributación fiscal en Estados Unidos y en México, así como agentes con licencia de bienes raíces y abogados migratorios. Esto lo tenemos en varias latitudes, pero hoy vamos a hablar específicamente de la gente que quiere emigrar y vivir legalmente en Estados Unidos. Cuando se compra una empresa, cuando se compra una propiedad, siempre hay que hacer un ejercicio previo. Y para eso hemos invitado hoy al abogado José Treviño de la firma de Murra Anquila, que nos va a platicar de las cuestiones que debe de tomar en consideración un inversionista para evitar contratiempos en su proceso de inversión, para después ya poderlos canalizar con un abogado migratorio. Entonces, pues te presento a José Treviño, que tuvimos oportunidad de tenerlo como especialista en nuestro foro de inversionistas de diciembre pasado, y nos da mucho gusto que se integre a este equipo. Es parte de Murra Anquila y ahora de Central Dynamics. Bienvenido, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Pedro, buenos días. Gusto saludarlo. ¿Cómo estás? Pues nos gustaría que nos platiques un poquito de qué es lo que debe de considerar una empresa o una persona, cuáles son los pasos que debe de seguir para poder establecer un negocio y qué es lo que debe de cuidar, porque aquí en Estados Unidos, a diferencia de México, sabemos que hay otro tipo de impuestos que no aplican en México, por ejemplo, el impuesto a la muerte, impuestos cuando un extranjero compra una propiedad y requiere venderla ya habiendo tenido plusvalía. ¿Qué debe de tomar en consideración un inversionista mexicano, Pepe? Bueno, mira, primeramente tienen que tomar en cuenta el objetivo de su inversión, ¿no? Como bien decías, en algunos casos, o de hecho la mayoría de los casos que tenemos de inversionistas individuales mexicanos buscan
invertir en bienes raíces aquí en el estado de Texas. Entonces, lo primero que tienen que considerar, y como también lo repetías, relacionado con el objetivo migratorio, o sea, es decir, si están buscando simplemente realizar la inversión o si están buscando combinarla también con una estrategia de inmigración hacia este país. Entonces, esa sería la primer consideración que tienen que hacer para ver de qué manera estructuran o sea, qué entidad ponen en pie para estructurar la transacción que les lleve a materializar la compra, ¿no?, del activo o de la empresa que les interese. Muy bien. José, ¿cuál es la ruta? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona? Sabemos que debe de constituir una empresa. ¿Qué rol juegan ustedes como abogados corporativos para la compra de una propiedad, para la compra de un negocio? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el primer paso que deben de hacer para poner un pie dentro de Estados Unidos, específicamente en Texas, por ejemplo? Pues mira, yo creo que lo principal es poner un equipo de asesores en pie, o sea, retener los servicios de un contador, de un abogado y de un consultor financiero. Una vez que hagan eso, en el caso de nosotros los abogados, entendemos la estrategia que quiere llevar a cabo el cliente, y típicamente, bueno, como decías hace unos momentos, tenemos que discernir el estatus migratorio del cliente para determinar si es que puede ser tratado como una persona doméstica o como extranjero, ya que si bien Estados Unidos es una jurisdicción muy amigable para hacer negocios con respecto a los extranjeros, no deja de tener ciertas regulaciones en pie que pueden derivar en un trato desigual entre un residente americano y un no residente, y entonces es importante que nosotros podamos conocer todo el perfil del inversionista para indicarle la mejor manera de optimizar principalmente sus impuestos, ¿no? El impacto fiscal de la toma de decisiones que va a llevar a cabo. Y ustedes pueden ayudar para establecer la estrategia que corresponda para cada caso en términos de la constitución de una empresa, en términos de la estrategia, y un atributo que yo veo de manera muy sólida por parte del despacho de Moore & Killa es que le pueden dar al inversionista mexicano toda la asesoría en español. Moore & Killa tiene oficinas en Texas, tiene oficinas en Monterrey, y la mejor forma de poder establecerse en Estados Unidos para hacer negocios es estableciendo lazos con alguna firma que entienda nuestra cultura mexicana, nuestra cultura de negocios, y que entienda la cuestión binacional, porque en algún momento del camino van a existir impuestos en un país o en otro, y ustedes pueden ayudar a que se defina la estrategia correcta. ¿Algo que quieras complementar de los servicios que ustedes dan, José? La matriz del despacho está en Houston, también tenemos oficinas en McAllen y en Monterrey, y lo que digo, por ejemplo, en el caso mío, yo soy abogado en México, y lo que les ayuda a los clientes es entender que, como bien dices, la idiosincrasia de nosotros como inversionistas en México es una, y muchas veces queremos trasladar esa misma idiosincrasia acá en Estados Unidos, pero la realidad es que acá hay que tener a los asesores bien identificados y tomar su asesoría, y en la medida de lo posible evitar hacer las cosas por uno mismo, porque típicamente en México pues ya tenemos la experiencia y lo que hacemos es que por inercia repetimos los procedimientos, y acá cada caso es individual, es único, y es importante que no demos por aludido nada, porque las implicaciones pueden ser importantes, ¿no? Puede menoscabar la inversión del cliente si no se implementan las estructuras adecuadas y no se tiene la asesoría correcta. Muy bien. José, para finalizar nuestra entrevista, consideramos muy apropiado que la gente que ha estado especulando, que nos ha estado llamando y que requiere tener una ruta de negocios, que vamos a llamarle una ruta de vuelo, un plan
de ruta crítica, Pedro, que entienda que tenemos a un equipo que está dividido en varios chapters o capítulos para poderle dar a la gente la asesoría que necesita en la compra, en la asesoría premigratoria, en la asesoría migratoria, y todo esto lo pueden encontrar en el portal de centraldynamics.info. Ahí hay un apartado con un banner del despacho de Murra Anquila. Ahí los pueden contactar, ponen sus datos, autorizan que se les contacte vía telefónica, y José Treviño y su equipo de asesores los estará contactando para poderles brindar cualquier asesoría, mandarles una cotización de los servicios y establecer la relación que les permita establecer esa ruta de negocios. Pues ahí está, ya lo saben, y los invitamos a que visiten justamente este portal www.centraldynamics.info, y antes que nada agradecerles que estén aquí con nosotros al despacho de Mark Murra. Muchas gracias, José, te deseamos buen día y mucha suerte, estamos en contacto. Gracias, Enrique. Pedro, gusto saludarlos, hasta pronto. Igualmente, es un gusto. Gracias, Enrique. Como siempre, un placer estar contigo aquí en Central Dynamics. Nuevamente los invitamos a que entren a esta página para establecer una ruta crítica, un proceso de trabajo bien estructurado con profesionales en la materia en www.centraldynamics.info. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Vámonos a los deportes con mi querido Alex Reyes, al que saludo con muchísimo gusto. Alex. Hola, Pedro, muy buenos días, gusto en saludarte. No cabe duda que a veces los adjetivos a un escenario pues se le ponen por momentos brillantes, ¿no? Y todo mundo sabemos, quienes estamos en el medio del deporte, en especial, que al estadio del Manchester United se le conoce el Old Trafford como el teatro de los sueños, pero no cabe duda que el verdadero teatro donde se construyen las fábulas más espectaculares y los escenarios y los logros más épicos son los que se han gestado a lo largo, por lo menos, de las últimas semanas en el Santiago Bernabéu. Ayer el Real Madrid logra otra de esas remontadas memorables ante otra gran potencia del mundo del fútbol, de Europa, poderoso, con un gran técnico como es el Manchester City, y que después de ir abajo por 2 goles en tiempo extra, el Real Madrid logra una remontada memorable que quedará en la memoria de los millones de aficionados por todo el mundo. Primero Mahrez puso arriba al City y con esto se ponía 2 goles arriba, es decir, 5-3, e increíblemente entró Rodrigo, el brasileño, jovencito, y en 3 minutos, menos de 3 minutos, logró las 2 anotaciones que empataron el marcador global. Como no existe ya el gol de visitante que te dé ventaja, se fueron a tiempo extra, y 5 minutos después de iniciado el primer tiempo extra, Karim Benzema, en una jugada increíble por parte del defensa Rubén Díaz del Manchester City, la pena máxima, y Benzema cierra esta pinza maravillosa. El Real Madrid llega a una final más de la Champions, estará el próximo 28 de mayo en el estadio de París ante el Liverpool. Mejor final creo que en estos momentos no podría existir a nivel mundial. Liverpool quizás hoy el mejor equipo que juega al fútbol, y Real Madrid es el equipo más ganador. Van por sus coronas 7 el Liverpool o la 14 el Real Madrid. Ya platicaremos, Pedro, en lo que se refiere a nuestra región, nuestra Conca Champions. Bueno, pues una humillación más para seguir con esta inercia de los Estados Unidos al fútbol mexicano. Seattle Sounders 3-0 el derrotó, y con esto conquista la Conca Champions 2022 a los Pumas de la universidad. Más que los Pumas, hay que reconocer y hacer una autocrítica muy fuerte en el fútbol mexicano, porque Estados Unidos desde hace muchos años ha trabajado para esto, justamente rebasar y superar en nivel selección y a nivel clubes a México, y hoy lo está demostrando. 3-0, y Seattle Sounders será el primer equipo estadounidense en 17 años que represente a nuestra región en el Mundial de Clubes. Los últimos 16 habían sido equipos mexicanos. Y finalmente, Pedro, bueno, ya platicaremos, regresó Rafael Nadal, está en gran atractivo, y también, bueno, pues el tema del Gran Premio de Fórmula 1 este fin de semana en Miami,
ya te podrás imaginar, Pedro, la fiesta a todo lo que da. Primera vez que el Gran Premio llega a Miami, y allí estará, por supuesto, Red Bull con Checo Pérez, esperando otra buena sesión el próximo domingo. Por cierto, ayer estuvo Checo y Max Verstappen lanzando la primera bola en el partido de los Marlins de la Florida. Es toda una expectación enorme y seguramente será un fin de semana espectacular. Ya platicaremos de esto y más, Pedro, el día de mañana. Muy buenos días. Te agradezco mucho, Alex, por la información y bueno, hemos llegado al fin de este informativo. A nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, a nombre de todo este gran equipo, ay, perdóneme usted, yo le agradezco que esté con nosotros aquí en la primera emisión. Los espero mañana con más información. Yo soy Pedro Ferriz Híjar. Recuerde, como todos los días, hagamos historia. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.